Hola a todos, soy la doctora Katia Reategui, profesor investigador y directora del Instituto de Ciencias de la Tierra de la Universidad Central de Venezuela. Y a continuación les voy a hablar un poco acerca de los contaminantes aéreos. Y para empezar, quisiera que nos preguntáramos qué tiene el aire que respiramos. En algunas ciudades, como la de la fotografía, es fácil percibir que debe tener algo más que los gases incoloros que ya conocemos. Pero veamos exactamente con cifras qué contiene. Un 99,93% es nitrógeno, oxígeno, argón, vapor de agua y dióxido de carbono. Y solo un 0,07% puede ser cualquier otra cosa cuya composición dependerá de dónde nos ubiquemos en el globo terrestre. Y ese pequeñísimo porcentaje contiene esas moléculas de compuestos que pueden ingresar a nuestro sistema respiratorio afectando nuestro ADN y causando enfermedades tan graves como cáncer. Pero veamos ahora quiénes son estos enemigos atmosféricos. Existe una clasificación general de contaminantes, en primarios, sean naturales o artificiales, que están conformados por gases, metales y compuestos orgánicos. Entre los metales comúnmente evaluados en aire están mercurio, plomo, hierro, cadmio. Entre los compuestos orgánicos se encuentran hidrocarburos aromáticos policíclicos como antraceno, benzoapireno y dioxinas y furanos. Luego están los compuestos secundarios, que se producen por reacción de los primarios con los constituyentes de la atmósfera y pueden ser mucho más peligrosos y tóxicos que los primarios. Por ejemplo, los óxidos de azufre y los óxidos de nitrógeno reaccionan con el oxígeno atmosférico y al oxidarse forman sulfatos y nitratos y también forman ozono troposférico, el cual es muy tóxico. Los compuestos orgánicos volátiles también pueden reaccionar con el oxígeno y el ozono presente en el aire y la luz solar, y producen radicales libres que ocasionan la llamada contaminación fotoquímica. Ahora bien, ¿y de qué tamaño son estos compuestos? Pues de tamaño variable. Al material particulado se le denomina partículas totales suspendidas o PTS, y de acuerdo a su tamaño, estas partículas pueden ser sedimentables o gruesas, llamadas PM10, o no sedimentables o finas, llamadas PM2.5. Las PM10 suelen tener un importante componente de tipo natural, siendo contaminantes básicamente primarios que se generan por procesos mecánicos de erosión mineral y partículas biológicas como restos vegetales que se encuentran en el aire. Por otro lado, las PM2.5 tienen una composición mucho más tóxica, ya que su principal origen es antropogénico y están formadas por partículas secundarias como nitratos y sulfatos y los hidrocarburos aromáticos policíclicos o HAP. Y de estas partículas finas, justamente, son las más perjudiciales para el tracto respiratorio, ya que debido a su pequeño tamaño se inhalan hasta las partes más profundas de los pulmones, que son los alvéolos, en donde se produce el intercambio gaseoso con la sangre. ¿Y de dónde vienen estas partículas? Pues principalmente de las actividades industriales del país, como la industria de hidrocarburos, la industria del papel, la pintura, la industria textil, de construcción, por nombrar algunas. Y además los aeropuertos, el tráfico vehicular, la tan famosa quema de basura, sobre todo en la ciudad capital, y también la tan famosa quema de hojas en zonas residenciales, simplemente pensando que son solo hojas. Ahora bien, en Venezuela, por ejemplo, la actividad industrial se ha desarrollado significativamente en los últimos 50 años. Tal es el caso de ciudades como Ocumare del Tuy y Charallave del estado Miranda. Algunos estudios realizados en estas zonas denotan la presencia de concentración promedio de PTS en valores por debajo del límite permisible de 75 microgramos por metros cúbicos, que establece el decreto 638. Sin embargo, algunos días se observa este valor por encima del límite. Además, se observa una mayor concentración de estas PTS en las zonas asociadas a zonas industriales, donde abundan empresas de plástico, pinturas, cementeras, en comparación a las zonas de tráfico aéreo, como señala este estudio. También se ha observado concentraciones de mercurio de hasta 78 picogramos por metro cúbico. Estos valores se asocian a la zona de tráfico aéreo. Aunque en Venezuela no hay un valor normado con respecto a mercurio en PTS, comparando los valores internacionales se observa que la presencia de este mercurio en esta zona pues está por debajo de los límites máximos permisibles. Asimismo, se ha podido discernir entre fuentes de contaminación natural de fuente antrópica, por la detección de algunos HAP de origen natural como reteno y criseno y por la presencia de otros HAP como benzoapireno y antraceno que son producto de combustión incompleta de combustibles fósiles. En la ciudad de Caracas también se han realizado estudios sobre partículas depositadas, por ejemplo, en los túneles de las autopistas y se ha observado la presencia de dos fuentes principales de emisión de partículas a la atmósfera.
una 80% de origen natural, como minerales tipo cuarzo, calcita, muscovita y caulinita, y otra 20% de origen antrópico, con metales como plomo, níquel, cobre y zinc. Estos últimos son representativos de la contaminación por el parque automotor en el Valle de Caracas. En otras zonas, por ejemplo, en la zona de La Yaguara, la fuente de contaminación proviene de las fábricas de procesamiento de mineral y roca asociadas a la industria de construcción y del cemento, por ejemplo. También en Caracas hemos realizado estudios en el Parque Nacional Guaraíra-Repano sobre los efectos de la contaminación aérea en sus aguas, contaminantes aéreos derivados, por ejemplo, del tráfico vehicular y los incendios forestales que todos los años ocurren en el parque. Y hemos determinado la presencia de hidrocarburos poliaromáticos en una concentración preocupante en algunos puntos, sobre todo en puntos de tomas de agua. Y no solo en zonas cercanas a la autopista, sino también en zonas mucho más elevadas que servirían como línea base al flanco sur del parque. Esto quiere decir que el efecto de los incendios forestales en el parque ha dejado una huella en la composición de estas aguas, y muchos de estos hidrocarburos, les recuerdo, son clasificados como tóxicos y mutagénicos y cancerígenos. Pero pensemos que este humo negro está solo del otro lado de las ventanas de nuestro hogar. Y nos equivocamos, pues mucho de lo que barremos y limpiamos proviene del aire exterior, que queda atrapado dentro del hogar y tiene tiempo de sedimentarse y crear afectaciones directas a la salud. Y además del polvo, están esos compuestos gaseosos que no vemos y penetran al interior de nuestras residencias, recirculando entre apartamentos y oficinas, ductos de aire, extractores y sistemas de refrigeración central. Y la realidad es que se sabe que según el Banco Mundial de Datos, el 50% de la población mundial vive en ciudades. De estas personas pasamos hasta el 90% del tiempo en interiores, bien sea en la oficina, en el colegio, en el hogar, y además el aire interior llega a niveles de contaminación casi 5 veces más alta que el aire de exteriores. Esto es por la poca ventilación en los hogares. El aire atrapado, contaminado, se queda en el hogar y esas partículas se sorben en distintos objetos y materiales en los cuales tenemos contacto cotidiano. Y justamente la presencia de esta cantidad de contaminantes atmosféricos ha producido una afectación evidente en el cambio climático que estamos experimentando. Y lamentablemente es un ciclo, porque los altos niveles de temperatura aumentan la demanda de sistemas de refrigeración y a la vez aumentan el mayor uso de combustibles fósiles y esto lleva a mayor contaminación. Es por ello que debemos migrar urgentemente a tecnologías limpias y sostenibles y actividades de preservación ambiental que detengan estos efectos. Finalmente, quisiera agradecer su atención y dejarlos con esta reflexión de Robert Orben. Hay tanta contaminación en el aire que si no fuese por nuestros pulmones, no habría lugar para colocarla. Muchísimas gracias y hasta pronto.